En el verano de 2018, todo el mundo tenía la mirada puesta en un solo país, Rusia, la tierra envuelta en historia, y que recibió al mundo entero con nuevas historias. Las ciudades se engalanaron, los estadios se llenaron, y los corazones latían con nerviosismo y emoción. Millones se sentaron frente a las pantallas, respiraciones contenidas y ojos que se llenaban de lágrimas, ya sea de alegría o de dolor. En la tierra de los osos se escribieron historias, se rompieron expectativas, y nacieron momentos que nunca se olvidarán, porque esto no fue solo un torneo. Fue un espectáculo mundial en un escenario ruso, y todos jugaban el papel de héroes. En este video vamos a volver a una época en la que no podíamos dormir de tanta emoción, a una tierra donde se escribieron momentos que quedarán grabados en la memoria, y un torneo que rompió las expectativas y conmovió los corazones. Bienvenidos al Mundial 2018, la experiencia rusa. Después de que Sudáfrica y Brasil organizaran los dos últimos mundiales, la Copa del Mundo regresaba una vez más al continente europeo, y este fue el periodo más largo en el que la organización estuvo ausente del viejo continente, y los países que presentaron candidatura para ser sede fueron Rusia e Inglaterra, además de dos candidaturas conjuntas, una entre España y Portugal, y la otra entre Bélgica y Países Bajos. Y el 12 de septiembre de 2010, y tras la votación de los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, Joseph Blatter, presidente de la FIFA, anunció que Rusia ganó el derecho a organizar la Copa del Mundo 2018, superando por 6 votos a la candidatura conjunta de España y Portugal para que fuera la primera vez en la historia que la Copa del Mundo se jugara en Europa del Este, después de 10 ediciones que se disputaron en el oeste del continente, y las eliminatorias clasificatorias para el Mundial fueron realmente dramáticas, y vimos muchas sorpresas en ellas. Empezando por la selección de los Países Bajos, que terminó tercera en su grupo, detrás de la selección francesa que se clasificó directamente, y la selección sueca que se clasificó para jugar la repesca europea, para que el subcampeón del mundo en 2010 y el ganador del bronce en 2014 se quedara fuera del Mundial de Rusia, y la sorpresa más grande fue en la repesca europea y el partido entre la selección italiana y la selección sueca, porque después de que Suecia ganara 1-0 en Suecia, lograron mantener el resultado en San Siro, para que la Azzurra, campeona del mundo en 4 ocasiones, se perdiera el evento más grande del mundo por primera vez desde el 58, un torneo en el que faltaron dos grandes potencias del fútbol, y la razón de su ausencia fue la luchadora selección sueca, para que fuera uno de los 12 equipos que participaron en el torneo, después de al menos perderse la edición anterior. Y los otros 11 equipos fueron los siguientes: Panamá, que por primera vez en su historia participa en el Mundial, e Islandia también participa por primera vez en la Copa del Mundo, y rompe el récord de Trinidad y Tobago como el país más pequeño en cuanto a población que participa en el evento más grande del mundo. La selección de Perú regresa después de una ausencia de 36 años, específicamente desde el Mundial de España en el 82, y la selección de Egipto regresa después del penalti de Magdi Abdelghani en el año 90, y la selección marroquí vuelve otra vez después del Mundial de Francia en el 98, y Senegal participa por segunda vez en su historia, después de la participación histórica en Corea y Japón, y llegar a los cuartos de final. Arabia Saudita, Túnez y Polonia, y después de las destacadas generaciones de 2006, vuelven una vez más con la esperanza de una mejor participación que la última vez. Y los dos últimos equipos son la selección danesa y la selección serbia, que participaron en el Mundial de Sudáfrica y se ausentaron del último Mundial de Brasil. Y al mirar a las 32 selecciones participantes, veremos que es la primera vez en la historia que 4 países árabes se clasifican para el mismo Mundial, y eso aumentó el entusiasmo y la pasión de los árabes por seguir el torneo en todos sus detalles. Y después de conocer a las selecciones participantes en el torneo, vamos ahora a la fase de grupos y al emocionante inicio del Mundial ruso. El sorteo de la fase de grupos se realizó el 1 de diciembre de 2017, y la selección rusa encabezó el grupo A, junto a las dos selecciones árabes, la selección saudí y la selección egipcia, además del bicampeón del mundo, la selección de Uruguay, para que en la inauguración del Mundial haya un representante árabe, que es la selección saudí, que jugará contra Rusia en el primer partido del torneo, y llega el 14 de junio, la fecha del partido inaugural, y no hay nada más difícil que jugar contra el país anfitrión en un evento de tal magnitud,
y en un estadio tan histórico como el Luzhniki, y con la presencia de más de 78.000 espectadores, la mayoría en tu contra, la selección saudí tenía que mantenerse firme e intentar meterse en el ritmo del partido desde el principio, y el árbitro argentino Néstor Pitana pita y anuncia el inicio del 21º Mundial. Y la selección rusa no necesita más de 12 minutos para marcar el primer gol del Mundial, a través del jugador Yuri Gazinsky, en medio de la gran alegría del público ruso, que cubría más del 90% de las gradas, y en el minuto 24, Alan Sagov está siendo golpeado, Denis Cheryshev ocupará su lugar. El joven de 27 años, una lesión que benefició a la selección rusa de maneras que jamás hubieran imaginado, porque este jugador será una de las estrellas del torneo. Así que antes del final del primer tiempo, Cheryshev marca el segundo gol de manera excelente y le da una ventaja cómoda a su selección, con la que terminan los acontecimientos de la primera parte. En la segunda parte esperábamos que la selección saudí fuera más atrevida de cara a la portería rusa, pero nos sorprendió que Rusia jugara una segunda parte incluso más fuerte que la primera, y marca el tercer gol a través de Dzyuba después de menos de un minuto de haber entrado como suplente, y el árbitro añade 3 minutos de tiempo extra, y los jugadores de la selección saudí ya se habían rendido ante el resultado. Esa rendición la aprovecha Cheryshev y marca un gol espectacular con el exterior de su pie, y amplía aún más la diferencia, y antes del pitido final, Golovin marca el quinto gol de tiro libre, y confirma que la selección rusa no está solo para organizar, sino que aspira a llegar lo más lejos posible. Después se juega un partido con otro equipo árabe, que es la selección egipcia, que se enfrentará al principal candidato a liderar el grupo, la selección uruguaya. La selección egipcia, bajo la dirección del entrenador Héctor Cúper, sabía que la tarea era difícil, y era una locura atacar y abrir tus líneas frente a una selección que ataca con Cavani y Suárez, especialmente porque tu máxima estrella, Mohamed Salah, seguía lesionado desde la final de la Champions contra el Real Madrid y el famoso incidente de Ramos. La selección egipcia entra al partido con mucho equilibrio y asegura bien su defensa, y realmente logró limitar el peligro de Uruguay, por lo que la primera parte terminó con empate a 0 entre ambos equipos, pero en la segunda parte todo cambia. Una presión abrumadora de la selección uruguaya que quería ganar el partido a toda costa, y frente a eso, una defensa heroica liderada por el portero Mohamed El Shenawi, quien salva un gol cantado de Suárez en el primer minuto del segundo tiempo, hasta que llegamos al minuto 83, y El Shenawi realiza una de las mejores atajadas del torneo, deteniendo un disparo de Edinson Cavani, quien no podía creer cómo El Shenawi la había parado. 5 minutos después, Cavani ejecuta un tiro libre, El Shenawi lo toca con la mano y el balón golpea el poste. Un minuto antes del final del tiempo reglamentario, desde un tiro libre, el defensa Jiménez anota el gol decisivo para la selección uruguaya, y eso le impide a Egipto conseguir un punto muy importante que les habría dado un gran impulso moral para los próximos partidos. Y por primera vez desde el año 70, Uruguay logra la victoria en su primer partido de la fase de grupos en el Mundial. Egipto jugó su segundo partido contra Rusia y los médicos le dieron luz verde a Salah para participar en el partido. Y la forma de jugar de Egipto se mantuvo igual, pero la diferencia es que la presencia de Salah sería un arma letal en los contraataques. Egipto logró absorber el entusiasmo de la selección rusa en el primer tiempo y consiguió terminarlo con un empate sin goles, para que en el segundo tiempo, y antes de que pasaran siquiera 2 minutos, Ahmed Fati, de manera extraña, marca un gol en propia puerta. Ese gol desanima a los jugadores egipcios que se encontraron intentando empatar después de haber estado buscando marcar el gol de la ventaja, una frustración de la que la selección egipcia no logra recuperarse, y Cheryshev marca el segundo gol, su tercer gol en el torneo, en el minuto 59, y después, 3 minutos más tarde, con la puntilla, Dzyuba marca el tercer gol y acaba con cualquier esperanza de remontada para la selección egipcia. Y en el minuto 73 se pita un penalti a favor de Egipto que Salah ejecuta con éxito, convirtiéndose así en el primer gol egipcio en el Mundial en 28 años. El árbitro Cáceres pita el final del partido y la selección egipcia queda fuera del Mundial, salvo que Arabia Saudita venza a Uruguay en el partido que se jugará en menos de 20 horas. Y llega el momento del partido, y qué diferencia entre la selección saudí que vimos contra Rusia y la selección que vimos contra Uruguay. Arabia Saudita quería demostrar que lo que pasó en la inauguración fue solo un tropiezo y no refleja su verdadero nivel.
y de hecho juegan un partido excelente contra la selección uruguaya, y vimos mucha valentía y dominio del balón durante la mayor parte del partido, pero la experiencia de los jugadores de la Celeste y un error de Alo Wise, el portero, le cuestan a la selección saudí un gol en el minuto 23 a manos de Luis Suárez, un gol que lograron mantener hasta el final del partido. Y el árbitro pita y anuncia la eliminación de la selección egipcia y saudí en la primera ronda y la clasificación de Rusia y Uruguay tras solo 2 jornadas desde el inicio. La selección uruguaya logró terminar con puntuación perfecta y derrota a Rusia por 3 goles en un partido que presencia la única expulsión del grupo, que recibe Smolnikov, el lateral de la selección rusa. Y aunque el partido entre Egipto y Arabia Saudita era un partido de trámite, fue un derbi árabe en el torneo más grande del mundo. La selección de Egipto comienza con Essam El Hadary en la portería para que, con 45 años y 161 días, se convierta en el jugador más veterano de la historia en participar en una Copa del Mundo, superando al portero colombiano Farid Mondragón, que jugó con 43 años y 6 días en el Mundial de Brasil 2014. Y comienza el partido, y después de 22 minutos, Mohamed Salah marca su segundo gol en los mundiales y el primer gol de la selección egipcia, para que en el minuto 41 se pite un penalti a favor de la selección saudí ejecutado por el delantero Fahad Al-Muwalad. Pero el legendario portero Essam El Hadary no se conforma con ser el jugador más veterano en la historia del mundial, sino que también se convierte en el portero de mayor edad en la historia en detener un penalti, como si el fútbol hubiera decidido recompensar a El Hadary por todos los años pasados en su última aparición con la camiseta de la selección egipcia. Pero antes de que termine la primera parte, se pita otro penalti a favor de la selección saudí, y esta vez Salman Al-Faraj la ejecuta con éxito, y termina la primera parte con un empate a 1. La selección saudí fue más seria que la selección egipcia y quería lograr una nueva victoria que quedara registrada en su historia mundialista. Y, de hecho, a segundos del final del partido, Salem Al-Dawsari marca el segundo gol y le regala la victoria, que sin duda fue merecida, a los verdes de Arabia Saudita. En cuanto al grupo B, estaba compuesto por los compañeros de la leyenda viva Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa y la selección española, junto a lo último que quedaba de la generación dorada del tiki-taka, y la feroz selección iraní bajo la dirección del entrenador Carlos Queiroz, y los Leones del Atlas bajo el mando del francés Hervé Renard, la selección árabe de Marruecos. El grupo comenzó con el partido entre Marruecos e Irán, y fue una oportunidad para un comienzo fuerte de la selección marroquí en un grupo muy complicado. El partido comenzó y la selección marroquí dominó el juego desde el primer minuto, pero no hubo un peligro real sobre la portería debido a la férrea defensa del equipo iraní, y la ocasión más peligrosa de la primera parte fue para la selección iraní, pero el portero marroquí Munir Mohammedi hace una doble parada con la que mantiene el resultado con el que termina la primera parte. Marruecos presionó más en la segunda parte y sentimos que el primer gol era solo cuestión de tiempo. Y en el minuto 80, Hakim Ziyech dispara un potente balón, pero el portero Alireza lo desvía, respondiendo así al gran desempeño de Munir Mohammedi. Y estaba claro que la selección de Irán estaba muy satisfecha con el punto del empate, que tendría sabor a victoria debido a las circunstancias del partido. Pero el fútbol tenía preparado un guión duro y similar al del partido entre Egipto y Uruguay. Irán consigue una falta en el minuto 95, y el jugador marroquí Aziz Bouhaddous marca el balón en su propia portería, un gol letal que provoca la derrota de la selección marroquí en un partido que, sobre el papel, era el más fácil que iba a jugar en el grupo. Y la selección iraní logra robar los 3 puntos completos. Ese mismo día se juega el partido cumbre de la fase de grupos entre la selección portuguesa y la selección española, un partido que cumplió con todas sus promesas y fue uno de los encuentros más entretenidos del torneo. El partido comienza con un penalti en el minuto 3 para Portugal, que el Don ejecuta con éxito y le da la ventaja a la Brasil de Europa. Pero Diego Costa, con un esfuerzo individual en el minuto 24, iguala el partido para que luego el Cohete de Madeira vuelva a adelantar a Portugal con un disparo que el portero De Gea no logra detener antes del final de la primera parte. Y en el minuto 55, el mismo jugador, Diego Costa, vuelve a marcar el gol del empate tras una asistencia de Sergio Busquets,
Y 3 minutos después, Nacho marca uno de los goles más bonitos del torneo y España se adelanta en el marcador por primera vez en el partido. Pero cuando tienes a Ronaldo en tu selección, siempre eres candidato a volver en cualquier momento. Y en el minuto 88, Cristiano y el icónico comentario del narrador Hafid Derradji, y de un tiro libre marca el hat-trick. El gol que le da a Portugal un punto muy valioso en la fase de grupos. Portugal se enfrentó entonces a Marruecos y esta era la última oportunidad para que los Leones del Atlas mantuvieran vivas sus esperanzas de clasificación, pero las esperanzas se desvanecen con un cabezazo de CR7 en el minuto 4 que pone a la selección marroquí en aprietos desde el inicio del partido. Pero la selección marroquí se niega a rendirse. Jugó con mucha agresividad y seriedad, casi logra un penal, pero el árbitro consideró que no hubo nada. Y ni siquiera recurrió al VAR, que se estaba utilizando por primera vez en la Copa del Mundo. 15 disparos de la selección marroquí se encontraron con una actuación excepcional del portero portugués Rui Patricio. Y antes del final del partido, una mano clarísima de Pepe, el defensor de Portugal, tan clara como el sol, pero el árbitro no pita nada y así termina el partido. Y Marruecos se despide del Mundial, pero con la cabeza en alto, con una generación de hombres que entrará en la historia en el futuro. Y después de que España venciera a Irán 1-0 con un gol de Diego Costa, Irán entró al partido contra Portugal sin otra opción que ganar para poder clasificarse, pero Portugal, con un gol característico de Quaresma, marca el primer gol en el minuto 45 y le llega una oportunidad a Ronaldo para marcar su quinto gol en el Mundial, pero el portero alireza ataja el penalti. Después de eso, la selección de Irán intentó volver al marcador y de hecho logra conseguir un penalti y lo convierte en el minuto 93. El empate confirma la clasificación de Portugal y la eliminación de la selección iraní de la fase de grupos junto con la selección marroquí. Y el último partido de la selección marroquí fue contra la Roja, en el que ofrecieron un rendimiento muy destacado y lograron adelantarse en el marcador 2-1 hasta el minuto 90. Pero lamentablemente en los últimos segundos del partido, Iago Aspas marca el empate para la selección española y le arrebata un punto de la boca del león, con el que terminan la fase de grupos en la cima. Y la selección marroquí merecía mucho más que el único punto que consiguió en los 3 partidos, pero no sabían que el destino les tenía preparado algo mucho más grande en el Mundial de Qatar y frente a los mismos 2 equipos europeos con los que compartieron grupo en el Mundial de Rusia. Y el grupo C incluía a las selecciones de Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Un grupo que no era difícil para la selección francesa y que asegurara el primer puesto era algo esperado debido a la gran diferencia de capacidades entre el subcampeón de Europa en 2016 y el resto de los equipos de su grupo. La selección de Francia, cuyo valor de mercado superó los 1.400 millones de euros, siendo la selección con mayor valor de mercado en el torneo, llegaba con una generación dorada y estrellas en todas las posiciones. Y en este mundial se nos presentó el joven de 19 años, cedido del Mónaco al Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, sobre quien había grandes expectativas de que fuera el nuevo Thierry Henry y compensara la ausencia de Karim Benzema, a quien el entrenador Deschamps dejó fuera antes del Mundial. Y aunque Francia no mostró un nivel fuerte en los 3 partidos de la fase de grupos, sin embargo, logró vencer a Australia y Perú y empatar con Dinamarca, que se clasificó junto a la selección francesa como subcampeona. Y la selección de los Gallos, con 7 puntos, aseguró el primer puesto del grupo 3. Y todos pensaban que el grupo 4 debía ser como el grupo 3, que Argentina terminaría en la cima y que la lucha por el segundo puesto sería entre Nigeria, Croacia e Islandia, pero nadie se daba cuenta de que esta generación de Argentina es la peor que ha tenido el país en la era moderna. Una generación mala en todos los sentidos de la palabra. Y basta con decirte que Argentina se clasificó al Mundial en la última jornada de las eliminatorias contra Ecuador, y si no hubiera ganado ese partido, ni siquiera habría llegado a la repesca. Caballero, Mercado, Eduardo Salvio, la versión mala de Tagliafico y Rojo, delante de ellos Enzo Pérez, Lucas Biglia y Mascherano, que ya estaba en sus últimos días en el fútbol. Y por encima de todos ellos, la leyenda Maximiliano Mesa, que hasta hoy nadie sabe cómo llegó a ser jugador de la selección absoluta. Una alineación que en absoluto sugiere que este equipo fue subcampeón del mundo en la última edición.
Y efectivamente, Argentina empata en su primer partido contra Islandia. En el siguiente partido, la línea defensiva y Caballero ofrecen un rendimiento por debajo del nivel que encuentra enfrentándose a Nigeria, con quienes, por tercer mundial consecutivo, comparten grupo. Tienen que ganarles y, al mismo tiempo, Croacia debe vencer a Islandia para que puedan clasificarse. En el Estadio Gazprom de San Petersburgo comienza el partido decisivo, y en el minuto 14, Messi marca uno de los goles más bonitos del torneo, con un primer toque perfecto y un disparo con la pierna derecha, la más débil de Leo, haciendo que el gol sea nominado al premio Puskás al final del año. Pero Nigeria logra igualar el marcador en el segundo tiempo y empata gracias a Víctor Moses, que anota de penalti en el minuto 51. Porque si el resultado se mantenía así, Nigeria se clasificaría junto a Croacia a los octavos de final. La defensa de Argentina, encabezada por Rojo, estaba completamente perdida y le dio a Nigeria más de una oportunidad para marcar el segundo gol. Pero Nigeria rechazó todos los regalos que le ofreció la defensa de Argentina para que Marcos Rojo compensara los desastres defensivos de los que él mismo fue parte y marcara el segundo gol en el minuto 86. Y las gradas argentinas, que ya empezaban a perder la esperanza y a resignarse a la realidad, estallaron de alegría, encabezadas por la leyenda Diego Maradona, quien celebró a su manera especial. Y tras confirmarse la victoria de Croacia sobre Islandia 2-1 en el partido que se jugaba al mismo tiempo, la selección argentina, con 4 puntos, se clasifica a los octavos de final detrás de la selección croata, que logra el puntaje perfecto. Y de Argentina a Brasil en el grupo E, que incluye a Suiza, Costa Rica y Serbia, Brasil quería borrar el recuerdo del Mundial 2014 y de la derrota en Belo Horizonte ante la selección alemana, y con una generación de jugadores experimentados como Marcelo, Thiago Silva, Willian y Neymar, y jugadores de altísimo nivel que participaban por primera vez en el Mundial como Coutinho, Casemiro y Firmino, así que Brasil era sin duda uno de los grandes favoritos para ganar el título, y con un rendimiento ascendente que comenzó con un empate 1-1 ante la selección de Suiza, y luego una victoria sobre la sorpresa del Mundial 2014, la selección de Costa Rica, con 2 goles en el tiempo añadido, un resultado que repitieron en su tercer partido ante la selección de Serbia. Brasil aseguró el primer puesto del grupo con 7 puntos, mientras que el segundo lugar fue una lucha encendida entre Suiza y Serbia. Y ese partido no fue solo un encuentro de la Copa del Mundo, fue una guerra personal entre Shaqiri y Shaka contra Serbia. Shaqiri nació en la región de Kosovo, que en ese momento pertenecía a Albania, antes de que Kosovo se independizara. Y el lugar donde nació era una zona de conflicto entre Albania y Serbia. En cuanto a Shaka, su padre y su madre son de origen albanés, y su padre fue encarcelado durante 3 años y medio en el año 86 por participar en manifestaciones contra el gobierno serbio. Así que ambos vivieron una infancia difícil debido al Estado serbio, que en ese entonces formaba parte de Yugoslavia. Y comienza el partido y Aleksandar Mitrovic marca el primer gol para Serbia en el minuto 5. Y la ironía del destino es que en el minuto 52, Shaka marca el gol del empate y hace el gesto del águila albanesa con la mano, en referencia a su país de origen. Y antes de que termine el tiempo reglamentario, Shaqiri marca el gol de la victoria, y él también celebra de la misma manera, para que el dúo albanés lleve a Suiza a eliminar a Serbia del Mundial y clasifiquen junto a Brasil a la segunda ronda. Y si tuviéramos que elegir el grupo más entretenido de los 8 grupos, sin duda elegiríamos el grupo F. La selección alemana, campeona del mundo, está acompañada por México, Suecia y Corea del Sur. La mayor parte de la plantilla principal que logró la gloria para la gente de la Mannschaft en 2014 seguía presente, y no había jugadores importantes ausentes salvo Philipp Lahm, Schweinsteiger y Miroslav Klose, y quienes iban a suplir su ausencia eran Kimmich, Rose y Timo Werner, así que realmente no había mucho miedo por el equipo de Joachim Löw. Pero en el primer partido del grupo, la selección alemana se topa con una selección mexicana valiente y que no le teme a Alemania. El entrenador Juan Carlos Osorio apostó por los contraataques, con los que golpeó la defensa alemana varias veces hasta que Lozano, en el minuto 35, marca el primer gol para México, haciendo vibrar todo el estadio, y eso fue por la enorme cantidad de aficionados mexicanos en las gradas. Y después del gol, la selección alemana ataca con mucha ferocidad, pero el portero Ochoa, que participa en su 4º mundial consecutivo, fue la estrella indiscutible del partido,
y los 26 disparos, de los cuales 9 fueron a puerta, de la selección alemana, todos fallaron en romper la red, para que así se produzca la mayor sorpresa del torneo hasta ahora, y la selección mexicana vence al campeón del mundo. Y en el mismo grupo, la selección sueca gana a la selección coreana 1-0, y México también le gana a Corea 2-1. Así que el partido entre Alemania y Suecia se vuelve decisivo, porque si Alemania pierde, oficialmente quedará fuera del Mundial. Joachim Löw pensaba que la selección jugó de manera excelente contra la selección mexicana, pero la suerte no estuvo de su lado, y hace 4 cambios en la alineación titular, y entra al partido contra Suecia el 23 de junio en el Estadio Olímpico de Sochi. Y a pesar del dominio absoluto del juego por parte de la selección alemana, la defensa alemana se muestra insegura en más de una jugada hasta que la selección sueca logra aprovechar esa debilidad y abre el marcador en el minuto 32. Y al comienzo del segundo tiempo, Löw saca a Draxler y mete a Mario Gómez, quien de inmediato asiste el gol del empate a Marco Reus apenas 2 minutos después de entrar. Y mientras la selección alemana intentaba marcar el gol de la victoria, Boateng recibe la segunda amarilla y la tarjeta roja en el minuto 82, así que Alemania termina el resto del partido con 10 jugadores. El árbitro añade 5 minutos de tiempo extra, y en el último minuto del tiempo añadido, Alemania tiene un tiro libre desde un ángulo muy difícil y prácticamente será la última jugada del partido. Reus mueve el balón para Cruz, que dispara y la coloca con clase en la red. El gol de la victoria que salva el orgullo de la selección alemana, ya que quedar eliminados tras los 2 primeros partidos del Mundial sería una humillación máxima para su historia. Y ahora las cosas vuelven a estar en sus manos en la tercera jornada. Alemania necesitaba ganarle a Corea del Sur, que ya tenía casi nulas posibilidades de clasificar y hacerlo por una buena diferencia de goles para asegurar el desempate. La prisa del equipo alemán por marcar les causa problemas en la definición y desperdician muchas oportunidades. Y en el otro partido, la selección sueca va ganando por 3 goles de diferencia contra la selección mexicana. Con ese resultado, cualquier victoria de Alemania los clasificaría a octavos de final en lugar de México. Pero el fútbol nos tenía preparado un guión de ensueño. El árbitro añade 6 minutos de tiempo extra. La selección coreana consigue un tiro de esquina y ejecutan el córner, y Corea del Sur marca el primer gol, pero el juez de línea lo anula de inmediato porque era un fuera de juego claro, y tras revisar el VAR, vemos que el balón venía de Toni Kroos, por lo tanto, el gol es válido, y la selección coreana marca un gol del que el mayor beneficiado es la selección mexicana. Así que Alemania ataca con todas sus líneas, incluido el portero Manuel Neuer, en los últimos minutos. Al final, cuando le quitan el balón, y la selección coreana pone el último clavo en el ataúd de los campeones del mundo gracias al capitán Heung-min Son para que Corea provoque directamente la clasificación de la selección mexicana y se lleve a los campeones del mundo con ella al aeropuerto de Kazán. Y en el grupo 7 encontramos a la cuarta y última selección árabe, la selección tunecina, y un grupo muy difícil que incluye a Inglaterra, Bélgica y Panamá. Bélgica, con su generación dorada, la mayoría de los cuales jugarán el Mundial por última vez, y es su última oportunidad para lograr una medalla histórica para su país. Y el primer partido es contra Panamá, la selección que claramente aún no estaba lista para jugar en un torneo de este calibre. Y a pesar de su resistencia defensiva y las extrañas oportunidades que Bélgica desperdició en la primera parte, en la segunda parte, Mertens marca una volea espectacular con la que inaugura los goles de Bélgica en el Mundial. Y después Lukaku, asistido por un Hazard y De Bruyne en su mejor momento, anota 2 goles. Y Bélgica consigue sus primeros 3 puntos en el grupo, para que después de ese partido se juegue el partido más importante para nosotros, que es el de Inglaterra contra Túnez. Inglaterra con ese extraño 3-1-4-2, y que depende de las jugadas a balón parado bajo la dirección del entrenador Gareth Southgate, entra al partido contra una selección tunecina cuyo principal arma son los contraataques, liderados por el entrenador nacional Nabil Maaloul, y en el minuto 11, un cabezazo de Stones lo detiene el portero Moez Hassan, pero el rebote le queda a Harry Kane, que marca el primer gol para los ingleses, y después del gol, Moez Hassan se lesiona y es reemplazado por Farouk Ben Mustafa, el portero que se luce y detiene un disparo potente de Henderson.
Y en el minuto 33, Kyle Walker comete un error y golpea al delantero Fakhreddin Ben Youssef sin balón, por lo que el árbitro colombiano Wilmar Roldán pita penalti a favor de las Águilas de Cartago, penalti que Ferjani Sassi convierte con mucha confianza, y así iguala el partido. Túnez sabía el valor de ese punto en la lucha por la clasificación, y de ninguna manera quería dejarlo escapar, pero el escenario egipcio-marroquí del primer partido se repite por tercera vez, y esta vez con la selección tunecina, y en el minuto 91, a solo 3 minutos del final del partido, Inglaterra, de nuevo a través de un tiro de esquina, marca el gol letal por medio del príncipe Harry Kane, haciendo que la selección tunecina pierda un punto que era la puerta de acceso a los octavos de final. La frustración era muy evidente en los jugadores de Túnez, y siguió acompañándolos en el partido contra Bélgica en la segunda jornada, un partido en el que vemos desastres defensivos que resultan en 5 goles para la selección belga, un ataque que no perdona a la defensa tunecina en un partido cuyo principal protagonista fue Eden Hazard, y la selección tunecina marcó 2 goles, uno de Bron en la primera parte y otro de Wabi Kazri en el último minuto del partido. Y tras la aplastante victoria de Inglaterra sobre Panamá por 6 goles, Harry Kane marca 3 de ellos en un partido arbitrado por el egipcio Gehad Grisha. La selección tunecina se despide oficialmente del Mundial de Rusia, y así todas las selecciones árabes fracasan en avanzar a los octavos de final. Y en el partido que decidió el liderato, la selección belga gana con un gol de Adnan Januzaj ante los 3 Leones, y Túnez se niega a despedirse del Mundial sin al menos vencer a Panamá. Y aunque Panamá se adelantó con el primer gol en el minuto 33 gracias a un autogol de Yacine Meria, Túnez le da la vuelta al marcador con 2 goles de Fakhreddin Ben Youssef y Wahbi Khazri, logrando así su segunda victoria mundialista en la historia tras vencer a México 3-1 en 1978. Y así solo nos queda un grupo, que es el grupo 8. El grupo que desde el momento en que se sorteó, sabíamos que predecir quiénes se clasificarían de él era casi imposible. Polonia, Senegal, Colombia y Japón, el único grupo en el que no hay ninguna selección que haya ganado la Copa del Mundo antes, y estaba abierto a todas las posibilidades, y basta con decirte que la selección de Polonia estaba en el primer bombo del sorteo, y Colombia en el segundo bombo, y ambos pierden sus primeros partidos en el Mundial, y con el mismo resultado, 2-1 contra Senegal, que era el tercer cabeza de serie, y Japón, el cuarto. Y en la segunda jornada, nos despedimos oficialmente del primer cabeza de serie, que pierde contra Colombia por 3 goles. Ese mismo día, Japón y Senegal empatan 2-2, así que Japón y Senegal quedan con 4 puntos, detrás de ellos Colombia con 3 y Polonia sin ningún punto. Los compañeros de Lewandowski estaban fuera del Mundial, pero no querían ser el único equipo del primer bombo en terminar el torneo sin ninguna victoria. Así que vencieron a Japón 1-0 con un gol de Bednarek en el minuto 59, y al mismo tiempo, Colombia le ganó a Senegal con el mismo resultado gracias a un gol de Yerry Mina en el minuto 74. Y la selección colombiana, a pesar de haber perdido el primer partido, se lleva el liderato del grupo, y vemos que tanto Japón como Senegal tienen 4 puntos, y las reglas de la FIFA dicen que si 2 equipos están empatados en puntos, se recurre a la diferencia de goles, luego a los goles marcados, y si siguen empatados en ambos, se mira el enfrentamiento directo entre ellos, y como ambos equipos han marcado 4 goles y recibido 4, y el partido directo entre ellos terminó 2-2, se recurre entonces al criterio del juego limpio, criterio en el que Japón supera a Senegal con 4 tarjetas amarillas frente a 6. Por eso Japón es quien se clasifica a octavos de final gracias al juego limpio, y es como si el grupo, de lo igualado que estaba, se hubiera negado a decidirse de manera normal, y con la eliminación de Senegal, todas las selecciones africanas se despiden del Mundial en la primera ronda. Y esta es la primera vez que ocurre desde 1982. Así termina la fase de grupos en la que vimos al campeón del mundo quedar eliminado por tercera vez consecutiva, y 47 partidos de un total de 48 se marcan goles, y el único partido que termina en empate sin goles fue el de Francia contra Dinamarca. Y se cierra la página de la fase de grupos y llega con ella la ronda de octavos de final, que estuvo llena de partidos que la historia nunca olvidará. La ronda de los 16 comenzó el 30 de junio con el duelo de los duelos entre la selección francesa y la selección argentina, y por lo que vimos en la fase de grupos,
La selección de los galos es la principal favorita para ganar, y eso no es por su desempeño en los primeros 3 partidos, sino por el pobre rendimiento de Argentina y su clasificación en el último suspiro de un grupo que, en el papel, era fácil. Y el mayor desafío para el entrenador de Argentina, Sampaoli, era limitar el peligro del ataque formado por Griezmann, Giroud y el chico de oro, Kylian Mbappé. Y el partido comienza y solo pasan 11 minutos, y Mbappé hace una carrera desde antes de la mitad del campo y nadie puede alcanzarlo. Así que Rojo no encuentra otra solución más que sujetarlo dentro del área. Y el árbitro australiano Alireza pita penalti, de inmediato, y Griezmann, con toda tranquilidad, marca el penalti para que Francia se adelante en el primer cuarto de hora. Después de eso, Argentina tuvo más posesión del balón y empezó a meterse en el ritmo del partido, hasta que llega Di María y con un disparo de larga distancia marca un hermoso gol en el minuto 41, y Argentina vuelve al Mundial una vez más. Y después de 3 minutos del segundo tiempo, Argentina sorprende a la selección francesa con otro gol, esta vez del defensor Mercado, quien desvía el disparo de Messi y manda el balón a la red, y la selección argentina, a pesar de sus limitados recursos en este Mundial, se adelanta frente a uno de los favoritos para ganar el título. Deschamps sabía que Argentina empezaría a cerrar sus líneas e intentaría mantener la ventaja. Así que intensifica el ataque desde temprano antes de que se le acabe el tiempo, y esa presión da como resultado un golazo de Pavard, quien dispara con el exterior de su pie y el portero Armani no puede hacer nada para detenerlo. Después del gol, empiezan a notarse las grandes diferencias entre ambas selecciones, y 7 minutos después, el chico de oro devuelve la ventaja a los galos una vez más, y en el minuto 68 confirma la clasificación de Francia con el cuarto gol y su segundo en el partido. Intentos desesperados de Argentina por volver al marcador, todos fracasan, hasta que en el minuto 93, Agüero, con una asistencia de Leo, marca el tercer gol que solo sirve para maquillar la derrota, nada más. Así termina el viaje de los bailarines del tango en los octavos de final, y la selección francesa es la primera en clasificarse a los cuartos de final. Y ese día 30 fue un día triste para 2 de los mejores jugadores en la historia del fútbol, porque tras la eliminación de la Argentina de Messi, la Portugal de Ronaldo también se despide del Mundial en los octavos de final, en un partido en el que la suerte le dio la espalda a Portugal de manera notable, y Edinson Cavani se roba el protagonismo al marcar los 2 goles de la Celeste. Y con un resultado de 2-1, la selección uruguaya asegura su lugar en los cuartos de final. Y en el estadio Luzhniki, ante la presencia de 78.000 espectadores, se juega el partido entre el país anfitrión, la selección rusa, y los campeones del mundo en 2010, la selección española. Rusia logró lo que se esperaba y se clasificó a los octavos de final, y no se le pedía más que eso. Sobre todo porque iba a enfrentarse a España, una selección muy fuerte, y desde el primer minuto se nota la gran diferencia de capacidades entre ambos, con una posesión que llegó al 74% para la selección española. Y como la presión genera errores, en el minuto 11, el defensor ruso Ignashevich convierte un centro en un gol en propia puerta, lo que significó un avance rápido para la selección española, pero la afición rusa siguió apoyando y animando a sus jugadores para que no se desconectaran mentalmente del partido, y Piqué también les ayuda, provocando un penalti después de que el balón le golpeara en la mano, así que Dzyuba marca el gol del empate antes del final de la primera parte, y las cosas se complican aún más para la selección española. Rusia lanzó todas sus líneas al ataque en la segunda parte, y en 45 minutos hacen 89 pases e interceptan 114 pases de la selección española, y el portero ruso Akinfeev brilla de manera impresionante y evita que España marque, un rendimiento que se extiende a la prórroga, y con eso obliga a España a jugar penaltis frente a 78.000 aficionados rusos. Y estaba claro que el entrenador Cherchesov había preparado a sus jugadores para lanzar los penaltis de manera perfecta, así que la selección rusa logra marcar sus 4 tiros, y Akinfeev, el hombre del partido, detiene 2 tiros de Koke y Aspas, para que la selección rusa logre la mayor sorpresa del torneo y elimine a la selección española del Mundial. Y los 1.115 pases y el 79% de posesión no le sirven de nada a la selección de La Roja para superar la trampa rusa. Ese mismo día, en el estadio de Nizhny Novgorod y con la presencia de unos 41.000 espectadores, se juega el partido entre Croacia y Dinamarca,
El ambiente estaba cargado, todo el mundo estaba emocionado y el partido en sí empieza encendido desde el primer segundo. Y en el primer minuto, Dinamarca marcó un gol algo extraño, un balón revuelto en el área, varios jugadores intentaron despejarlo, pero el defensor Mathias Jorgensen llega al balón, dispara y pasa entre las piernas de los defensores, y el portero Subasic no logra reaccionar. Pero la respuesta croata llega como un rayo, y después de exactamente 3 minutos, el balón le llega a Mandžukić dentro del área, también tras un rebote desordenado, pero esta vez por parte de la selección danesa. Dispara el balón y entra en la red, así que llegamos al minuto 4 y el partido está 1-1. Después de eso, cada equipo intenta marcar el segundo gol. Una ocasión por aquí y otra por allá, pero no entran más goles ni en el primer tiempo ni en el segundo. El partido llega al tiempo extra y, en el minuto 116, Luka Modric, la estrella de Croacia, hace un pase genial a Rebic, quien se escapa y queda mano a mano con el portero Kasper Schmeichel y lo supera. Y antes de que meta el balón en la red, el defensor danés lo agarra con fuerza y lo derriba dentro del área, así que el árbitro Néstor Pitana pita de inmediato y señala penalti para la selección croata. Todo el estadio se detuvo y el silencio reinó. Luka Modric está parado frente al balón y Schmeichel lo espera como un león. Y Luka Modric va a lanzar, pero Kasper Schmeichel la detiene y Dinamarca vuelve a meterse en el partido. Y la leyenda del Manchester United y padre de Kasper Schmeichel estaba sentado en las gradas y la cámara enfocaba su rostro mientras veía a su hijo atajar el penalti. Y se le notaba la tensión y el orgullo al mismo tiempo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y no podía creer que su hijo estuviera haciendo lo que él mismo había soñado hacer durante años, en una escena paternal increíble y llena de emociones. Y después de 4 minutos, el árbitro pita y el partido llega a los penaltis. Unos penaltis en los que los verdaderos protagonistas fueron sin duda los porteros. Kasper Schmeichel sigue brillando y detiene 2 penaltis. Pero el portero Subasic también quiso demostrar que estaba en su día y atajó 3 penaltis de Eriksen, Schöne y Jorgensen para que Ivan Rakitic llegara y lanzara el último penalti, que convirtió con éxito, anunciando así la clasificación de la selección croata a los cuartos de final. Y a pesar del destacado desempeño de Kasper Schmeichel en el partido, sin embargo, Dinamarca se despide del torneo. Por su parte, Brasil no enfrenta grandes dificultades para superar a la selección mexicana en los octavos de final. Y la única dificultad que encuentran es el portero Ochoa, que parecía estar jugando solo contra la selección brasileña. Pero, tras una primera parte sin goles, Neymar logra abrir el marcador en el minuto 51 con una asistencia de Willian para que Neymar vuelva a aparecer una vez más, y en el minuto 88 asiste a Firmino, quien marca el segundo gol, para que el árbitro italiano Gianluca Rocchi pite el final y anuncie la clasificación de Brasil a los cuartos de final, mientras que la selección mexicana, por 7ª vez consecutiva, se despide del Mundial en los octavos de final. Y ese mismo día, en el estadio Rostov Arena, se juega uno de los partidos más dramáticos del torneo. Los Diablos Rojos, la selección belga, se enfrentan a los Samuráis, la selección japonesa, y antes del partido todos esperaban que la selección belga pasara fácilmente, ya que es un equipo lleno de estrellas como De Bruyne, Lukaku, Hazard y Courtois, y enfrente tenían a una selección japonesa buena, pero no de ese nivel. El primer tiempo termina con un empate sin goles y todo estaba relativamente tranquilo. Pero al comenzar el segundo tiempo, todo cambia por completo. En el minuto 48, Haraguchi, jugador de Japón, hace una carrera rápida, aprovecha un error del defensor Vertonghen y marca el primer gol para la selección japonesa. El gol desconcierta a los jugadores de la selección de Bélgica, pero intentan reaccionar antes de que sea demasiado tarde, pero la selección japonesa no les da oportunidad, y Takashi Inui dispara un misil desde fuera del área que va directo al ángulo lejano con gran destreza, y Courtois no puede hacer nada más que mirar cómo entra el balón. Y de repente, Japón se pone por delante con 2 goles. Nadie lo podía creer y la selección belga estaba en apuros, al borde de quedar eliminada en los octavos de final. Y Roberto Martínez, el entrenador de la selección belga, interviene rápidamente e introduce a Nasser Chadli y Marouane Fellaini en lugar de Carrasco y Mertens, para que en el minuto 69 Bélgica vuelva a presionar con más fuerza. Y Marouane Fellaini empezó a tener un papel muy importante en el último tercio del campo.
Y tras un despeje fallido de un jugador japonés, Vertonghen cabecea el balón de manera extraña, pasa por encima del portero japonés y entra en la red, compensando así el error que cometió y que causó el primer gol. Y así como Japón necesitó solo 4 minutos para marcar 2 goles, la selección belga, en solo 5 minutos, logra marcar el gol del empate gracias al suplente de oro, Marouane Fellaini, que salta por los aires y marca de cabeza. El partido vuelve a estar empatado y la emoción se dispara. Y antes de que el árbitro pite y anuncie que el partido irá a tiempo extra, la selección japonesa intentó llevarse la victoria en el tiempo reglamentario, así que consiguió un córner en el minuto 94 y pensaron en intentar ganarlo en ese momento, pero el portero atrapa el balón para preparar una contra perfectamente calculada. Courtois juega el balón rápidamente para De Bruyne, que arranca a toda velocidad y se la pasa a Meunier, y Meunier manda un centro raso al área. Y Lukaku hace un movimiento genial y deja pasar el balón para Nacer Chadli, el suplente que llega desde atrás y dispara el balón a la red. Y el gol de la victoria en el último segundo para la selección belga. Los jugadores japoneses cayeron desde las nubes y los belgas volaban de alegría. Y los cambios de Roberto Martínez fueron decisivos para resolver el partido, para que así fuéramos testigos de una de las remontadas más increíbles. Remontadas en la historia de la Copa del Mundo. Y después del partido, la afición japonesa apoya a sus jugadores y los aplaude por su actuación valiente. Y no solo eso, después del partido limpian el estadio y dejan sus lugares tan limpios como estaban, en una escena que no es extraña para la afición japonesa. Y el último día de los octavos de final comenzó con el partido entre la selección sueca y la selección suiza. El partido que Suecia logra decidir con un solo gol marcado por Emil Forsberg después de que el balón rebota en Akanji, cambia de dirección y entra en la red, permitiendo que Suecia, por primera vez desde 1974, se clasifique a los cuartos de final. Y el último partido de los octavos de final fue entre la selección inglesa, liderada por Harry Kane, contra la selección colombiana que iba a entrar al partido. Y su estrella principal, James Rodríguez, se pierde el partido por lesión. Y en el minuto 54, el capitán obtiene un penalti tras una falta de Carlos Sánchez sobre él, penalti que ejecuta con éxito y refuerza su liderazgo como máximo goleador del Mundial con 6 goles. La selección colombiana intentó regresar de todas las formas posibles, pero el tiempo se le escapaba. Y en el minuto 92, Matías Uribe estuvo a punto de marcar un gol que sin duda habría sido el más bonito del torneo, pero el portero Jordan Pickford se luce y desvía el balón a córner. El córner que resulta ser la última jugada del partido, y todos los jugadores de la selección colombiana, incluido Ospina, están en el área del equipo inglés, y el balón se juega y le llega a la cabeza de Yerry Mina, que la manda al fondo de la red, obligando a la selección inglesa a jugar 30 minutos adicionales. Y tras una primera y segunda parte de la prórroga sin goles, el árbitro estadounidense Mark Geiger pita y anuncia que el partido se decidirá por penaltis. Y después de 2 penaltis acertados por parte de la selección inglesa y la colombiana, Muriel marca el tercer penalti para Colombia. Y en el otro lado, Jordan Henderson falla su tiro, acercando aún más la clasificación para la selección colombiana. Pero los jugadores de la selección colombiana no estaban acostumbrados a una presión de ese tamaño, así que vemos a Matías Uribe estrellar su tiro en el larguero, y Trippier anota el suyo. Y después, Carlos Vaca también falla el quinto penalti, para que entre Eric Dier, y si marca el penalti, Inglaterra se clasifica para los octavos de final. Dier entra, dispara y marca el quinto penalti, y los 3 leones están en cuartos de final, cerrando así la página de los octavos y llegando a lo serio, la batalla de los gigantes en cuartos de final. Los cuartos de final comenzaron el 6 de julio con el partido que enfrentaba a las selecciones de Francia y Uruguay. Uruguay venía de una victoria contundente sobre Portugal, y Francia acababa de eliminar a Argentina 4-3. Así que la gente esperaba un partidazo de ambos equipos. Pero, siendo sinceros, el partido no tuvo la emoción que esperábamos. Uruguay jugaba sin Cavani, a quien una lesión le impedía participar. Y eso les afectó mucho, porque Suárez estaba luchando solo en la delantera. Francia tenía el control del balón y construía el juego con calma, mientras Uruguay intentaba sorprender con algún contraataque, pero sin crear peligro real, hasta que llega el minuto 40 y hay una falta para Francia por la banda izquierda que Griezmann lanza con precisión. Rafael Varane salta en el aire, conecta el balón de cabeza y lo manda al fondo de la red. Y es el primer gol para la selección francesa.
Y antes de que termine el primer tiempo, Uruguay consigue una falta parecida a la que le dio el gol a Francia. Hugo Lloris estaba un poco adelantado. Torreira centra el balón y Cáceres salta y remata de cabeza con fuerza, pero Lloris se luce y la detiene con una parada espectacular. Diego Godín intentó aprovechar el rebote, pero dispara el balón por encima del travesaño. Y si ese balón hubiera entrado, el segundo tiempo se habría puesto al rojo vivo. Pero en el segundo tiempo, y específicamente en el minuto 61, Griezmann estaba fuera del área y dispara un balón que no era muy fuerte. Pero el portero Muslera falla al intentar detenerla, así que el balón se le escapa de las manos y entra en la red. Un error catastrófico de Muslera y Francia marca el segundo gol. Y después del segundo gol, la defensa uruguaya estaba mentalmente destrozada y todos sentían que el sueño se desmoronaba. Y la cámara enfocó a Jiménez, el joven defensor, mientras estaba en la barrera antes del tiro libre, llorando, con las lágrimas cayendo de sus ojos y secándoselas rápidamente para poder concentrarse. Pero era muy evidente que estaba roto. Y esa imagen le rompió el corazón a todos los que aman el fútbol. Porque es un chico joven que defiende a su país con valentía y siente impotencia. Quería hacer algo por ellos, pero ya está, el tiempo pasa y el sueño se aleja. Francia jugó con inteligencia y logró ganar con 2 goles, y Uruguay se despide con honor, pero estaba claro que la ausencia de Cavani se notó mucho. Y Francia es la primera clasificada a las semifinales. Y en el estadio Casán Arena se juega el esperado partido entre la selección brasileña y la selección belga. El ambiente estaba encendido incluso antes de que empezara el partido. Y la gente pensaba que Brasil era el favorito, pero Bélgica venía de una remontada loca contra la selección japonesa, así que estaba claro que se venían sorpresas y desde el inicio del partido Bélgica salió organizada, sabiendo exactamente lo que hacía. Brasil intentaba atacar por las bandas, pero no lograba llegar. Y en el minuto 13, un tiro de esquina para Bélgica se juega al primer palo y Fernandinho intenta despejarla, pero la pelota rebota en su hombro y entra en la red, un gol en propia puerta para la selección belga. Brasil intentó reaccionar rápido, pero la defensa belga estaba organizada de manera impresionante, especialmente por la dupla de Marouane Fellaini y Vincent Kompany. Hasta que llega el minuto 31 y, como de costumbre, una contra perfectamente ejecutada por Bélgica. Lukaku arranca desde el centro del campo como un tren y supera a varios jugadores hasta que le pasa el balón a De Bruyne, quien dispara un misil tierra-aire desde el borde del área, hacia la esquina más lejana a la derecha del portero Alisson. El balón entra en la red. Y es el segundo gol para la selección belga. Y todo el mundo se queda sorprendido. Brasil no sabe cómo remontar el marcador y Bélgica se acerca cada vez más a la clasificación. Así que Brasil vuelve del descanso y Tite, el entrenador de Brasil, mete a Firmino y Douglas Costa en lugar de Willian y Gabriel Jesús para que, junto a Neymar y Coutinho, ataquen la defensa belga en lo que queda del partido. Pero a pesar de todo ese arsenal ofensivo que tiene Brasil, el que marca el gol en el minuto 86 es el tercer suplente, Renato Augusto, que juega en la Liga China. Cuando entra entre los defensores y mete un cabezazo en la red, le devuelve la esperanza a la selección brasileña. Y los últimos 15 minutos fueron de locura. Brasil atacaba con todo el peligro hasta el último minuto, y Neymar dispara un balón al ángulo izquierdo, pero Courtois se luce y lo ataja brillantemente. Después de eso, el árbitro serbio Masic pita el final y anuncia la victoria más importante en la historia de Bélgica, la histórica victoria que logran sobre Brasil por primera vez en un mundial. Y por primera vez, la selección belga llega a las semifinales. El segundo día de los cuartos de final comenzó con el partido entre Suecia e Inglaterra. Ese partido, por así decirlo, fue pesado. El fútbol no tenía la misma velocidad ni intensidad que el de Bélgica contra Brasil. Pero hubo organización y cabeza desde el principio del partido. Inglaterra estaba controlando un poco e intentaban abrir espacios hasta que llega el minuto 30 e Inglaterra consigue un tiro de esquina que fue su punto fuerte durante todo el torneo. Ashley Young lanza un balón perfectamente medido para Harry Maguire, que salta en el aire y remata de cabeza con fuerza, marcando su primer gol internacional con los Tres Leones. Después de ese gol, la selección sueca intenta responder, pero no representan un gran peligro y cualquier intento suyo se rompe en los límites del área. Suecia empezó la segunda parte con la intención de remontar el marcador y la ocasión más peligrosa llegó en el minuto 47, cuando Berg remató de cabeza con muchísima fuerza. Pero Jordan Pickford, el portero de Inglaterra, vuela y la salva con una atajada excelente.
Y esa fue la primera de varias atajadas espectaculares que haría en ese partido. Y en el minuto 58, una jugada organizada de Inglaterra. Luke Shaw le pasa el balón a Kane, quien se la mueve a Sterling y la lleva por la banda. Luego, lanzan un centro al área para Dele Alli, que está completamente solo, y sin ninguna presión remata de cabeza y marca el gol. Así, la selección inglesa asegura el resultado con un segundo tanto. Y tras varios intentos muy peligrosos de Suecia, el más destacado fue el disparo de Claesson que detuvo Pickford. El resultado se mantiene igual. El árbitro holandés pita el final y la selección inglesa está en semifinales, y la afición empezó a corear en todas partes. Inglaterra llegó a semifinales por primera vez desde el año 90. It's coming home. It is coming home. Los últimos partidos de cuartos de final fueron entre el país anfitrión, la selección nacional rusa y la selección nacional croata. Antes del partido, los aficionados rusos estaban increíblemente ruidosos y soñaban con lograr una clasificación histórica para las semifinales. ¿Por qué no traer una medalla histórica para el país? Y esos sueños nacieron en ellos después de que lograron eliminar a España en los octavos de final, así que querían que el sueño continuara. Pero la selección croata también tenía un equipo de fuego, con jugadores del calibre de Modric, Rakitic, Perisic, Mandžukić y otros más. Y el árbitro brasileño Sandro pita y anuncia el inicio del partido. El partido empezó de manera equilibrada durante la primera media hora, pero de repente, en el minuto 31, Denis Cheryshev, que estaba haciendo un torneo increíble, dispara un balón impresionante con su pierna izquierda desde el borde del área y va directo al ángulo derecho del portero Subasic, que no pudo hacer nada más que mirar cómo entraba. Rusia marca el primer gol y la afición enciende el estadio, pero su alegría solo dura 8 minutos. Cuando Kramaric, después de unas bonitas combinaciones de Croacia, recibe el balón dentro del área y lo manda de cabeza a la red, consiguiendo el gol del empate que devuelve el partido al punto de partida. La segunda parte fue muy equilibrada, cada equipo tenía miedo del otro, pero Croacia empezó a controlar más el balón y Luka Modric fue el maestro de orquesta, como siempre. Y en el minuto 60, Croacia estuvo a punto de llevarse el partido con un disparo de Perisic que se negó a entrar en la red, así que el marcador se mantuvo igual. Y el partido llegó a la prórroga. La prórroga fue dramática en todos los sentidos de la palabra. En el minuto 101, Croacia tuvo un córner que se jugó y le llegó al defensa Vida, quien remató de cabeza. El balón pasó entre la multitud y entró en la red. Gol de ventaja para la selección croata que desanimó a la afición rusa, que sintió que el partido ya estaba decidido, pero en el minuto 115, Rusia consigue una falta y el balón es centrado para Mario Fernández, el defensa de origen brasileño, que remata de cabeza con fuerza y marca el gol del empate. Un gol que vuelve locos a la afición y al entrenador Cherchesov. Y por segunda vez en este mundial, ambos equipos jugarán penaltis. La selección rusa es la que empieza lanzando, y Subasic continúa con el brillo que mostró desde el partido contra Dinamarca y detiene el primer penalti de Smolov. Pero la respuesta de Akinfeev no tarda y detiene el segundo disparo de Kovacic. Entonces entra Fernández, el defensor ruso que había marcado el gol del empate, y ejecuta un penalti muy malo, enviando el balón fuera de los 3 palos, por lo que Rusia necesita detener al menos uno de los 3 siguientes para que la tanda de penaltis continúe. Después de que Modric y Vida marcan, Ivan Rakitic, el hombre decisivo en los penaltis, anota el último disparo. Y la selección croata es la que se clasifica, poniendo fin al viaje del país anfitrión, que jugó un torneo para la historia y ofreció un rendimiento que nadie olvidará. Y Croacia, bajo la dirección del entrenador Dalic, se clasifica para su segunda semifinal en la historia, después de la primera vez en el año 98. Con la clasificación de Croacia, se completa el cuadro de semifinales, con 2 partidos que prometen el máximo disfrute y en los que cualquier cosa puede pasar. Hemos llegado a las semifinales del Mundial, que esta vez tuvo sabor a Eurocopa, ya que los 4 equipos que quedaron son todos de Europa. Esto ocurre por primera vez desde el Mundial de 2006 y el primer partido de semifinales fue entre la selección francesa y la selección belga. Y todo el mundo estaba esperando. La selección francesa estaba llena de estrellas como Mbappé, Griezmann, Pogba y Kanté, y Bélgica tenía a De Bruyne, Hazard, Lukaku y Courtois, y todos estaban en forma después de eliminar a Brasil. Y en el estadio Krestovsky, ubicado en San Petersburgo, con la presencia de más de 64.000 espectadores,
Empieza el partido, el ambiente está cargado de motivación por parte de ambos equipos. Cada uno tiene miedo de cometer un error, pero Bélgica tenía un poco más de control y Hazard estaba haciendo un gran espectáculo, superando a los jugadores franceses como si no estuvieran ahí, mientras De Bruyne distribuía el balón a la derecha y a la izquierda. Y por el otro lado, la selección francesa jugaba al contraataque con velocidad. Mbappé estaba causando alboroto por la banda derecha, pero en general, las oportunidades peligrosas eran pocas. Courtois detuvo un disparo potente de Pavard y Hugo Lloris salvó a Francia de un tiro muy peligroso del defensa del Spurs, Toby Alderweireld. La primera parte termina con empate a 0, pero había muchísima tensión. Y estaba muy claro que la selección que marcara primero sería la que ganaría, y después de 6 minutos del inicio del segundo tiempo, Francia consigue un córner y Griezmann se encarga de ejecutarlo, levantando el balón. Umtiti se adelanta a todos los defensas y conecta un cabezazo potente a la red, y lo curioso es que Umtiti es más bajo que todos los defensas de la selección belga y el defensa más bajo de la selección francesa, y a pesar de eso, pudo superarlos. Después del gol, Bélgica intentó volver y presionó mucho, pero la defensa francesa fue muy sólida. Kanté y Pogba se plantaron en el centro del campo y Varane y Umtiti despejaron todos los balones aéreos. Y Mbappé hacía sprints increíbles y le dio un pase de tacón a Giroud que fue espectacular, pero Giroud no estuvo nada acertado en ese partido. Y Francia, esa selección tan inteligente que no se preocupaba por impresionar a la gente, pudo mantener el resultado y clasificarse para la final, privando así a la generación dorada belga de llegar a su primera final mundialista en la historia. Y Francia fue el primer finalista en Luzhniki, con la esperanza de repetir la hazaña que logró la generación del 98 antes que ellos, y la segunda parte de la historia. La otra semifinal del Mundial fue entre la selección croata y la selección inglesa. Croacia que llegó al partido después de haber jugado tiempo extra contra la selección danesa y la selección rusa se enfrentaba ahora a la selección inglesa, que estaba al 100% físicamente preparado y con un silbato turco del árbitro Çakır. Y en el estadio Luzhniki, ante la presencia de 78,000 espectadores, comienza el partido. Y después de solo 5 minutos, Inglaterra consigue una falta al borde del área y Trippier se encarga de ejecutarla, la golpea y la pasa por encima de la barrera. Y entra en la escuadra izquierda del portero Subasic, a lo que no pudo hacerle nada, e Inglaterra se adelanta desde el principio. La afición inglesa celebra, los ingleses ya se veían ganadores y siguieron presionando casi todo el primer tiempo. Y tuvieron varias oportunidades peligrosas, especialmente la de Harry Kane, que falló una ocasión clarísima estando solo frente al portero, y tuvo otra oportunidad más y la estrelló en el poste, pero la selección croata no se vino abajo. Al contrario, estaban preparando la respuesta. Y en la segunda parte, Croacia empezó a despertar, especialmente Modric. Empezó a controlar más el balón y Perisic comenzó a amenazar por la banda, y empezaron a acercarse al arco paso a paso. Y en el minuto 68, un centro de Vrsaljko entra al área y Perisic se adelanta a Kyle Walker con la pierna, la toca antes que todos y marca el gol del empate para la selección. El gol croata sacudió a Inglaterra fuertemente y el nerviosismo se notó en los jugadores, y eso motivó a la selección croata a volverse más peligrosa y poco después Perisic dispara un balón al poste que pudo haber puesto el marcador 2-1, pero el resultado no cambia. Y el árbitro turco pita y anuncia que el partido llega al tiempo extra. Todos estaban agotados, aunque Croacia habían jugado 2 tiempos extra en los partidos anteriores, pero aún así tenían una energía y determinación increíbles para que llegara. En el minuto 109, el balón se juega en alto y Perisic le pasa el balón a Mario Mandzukic. Aprovechando un descuido de la defensa inglesa, dispara de inmediato con su pierna izquierda. Y el gol letal que puso por delante a la selección croata, el gol que dejó a los ingleses en estado de shock sin poder creerlo, que iban a perder el partido, y para empeorar las cosas en los últimos minutos, el defensor Trippier se lesionó, e Inglaterra, que ya no tenía más cambios, jugó hasta el final con 10 jugadores, después de 3 partidos consecutivos con tiempo extra y 2 veces los penaltis. La selección croata, por primera vez en la final del Mundial, envía un mensaje claro a la selección inglesa y le dice: "It's not coming home". Así que ya conocemos a los 2 finalistas, y la selección inglesa jugará por el bronce contra la selección belga, mientras que Croacia disputará el partido más importante de su historia contra la selección francesa.
Hemos llegado a la línea de meta en la historia del Mundial de Rusia, y los dos que quedan con nosotros son la selección francesa, que aspira a conseguir su segunda Copa del Mundo en su historia después de ganar su primer Mundial, en el 98 contra el caballo negro indiscutible. La selección croata, que desafió todas las dificultades y jugó 45 minutos más que la selección francesa, y sueñan con poner su primera estrella en la camiseta de su selección. Pero antes del partido final en San Petersburgo, se jugó el partido por el tercer y cuarto puesto entre la selección belga y la selección inglesa, dos equipos que estuvieron juntos en el mismo grupo, y Bélgica repite el susto para la selección inglesa después de haberles ganado en la fase de grupos. Pero esta vez con 2 goles de Thomas Meunier y Eden Hazard para que Bélgica lograra una medalla histórica en el Mundial y se quedara con el bronce. Y volvemos otra vez al 15 de julio de 2018 en el estadio Luzhniki, que estaba lleno a su máxima capacidad, y con un silbato argentino del árbitro Néstor Pitana comienza el partido. El partido empezó con un entusiasmo increíble y la selección croata no tenía ningún miedo. Al contrario incluso, ellos estaban dominando y atacando aún más. En el minuto 18, la selección francesa consigue una falta y Griezmann la lanza al área. Mandžukić, por error, marca un autogol y anota el primer tanto para la selección francesa. Francia se adelanta en el marcador 1-0 con un gol no intencionado, pero Croacia no se queda callada y de hecho responde rápidamente. Y 10 minutos después, una jugada rápida y el balón le llega a Perisic, que lo controla con habilidad y dispara un misil con la pierna izquierda. Marca el gol del empate para la selección croata y Francia ya estaba segura de que se enfrentaba a un equipo de guerreros. No se rendirían fácilmente, pero después de eso, Francia consigue un córner, el balón es centrado y Perisic, que acababa de marcar el empate, toca el balón con la mano, lo que hace que el árbitro, el argentino, pita y concede un penalti a Francia, y Griezmann lo convierte con éxito en gol. Así termina la primera parte con un resultado de 2-1 a favor de la selección francesa. En la segunda parte, Croacia intentó remontar, pero el cansancio empezaba a notarse y Francia lo aprovechó. Con espíritu de luchador, en el minuto 59 aprovechan un contraataque rápido y Pogba dispara 2 veces. Y marca el tercer gol para la selección francesa, un gol que acerca aún más a Francia a ganar el campeonato. En ese momento, la selección croata empezaba a venirse abajo físicamente, así que aumentaron aún más la presión sobre ellos, y Kylian Mbappé, el jugador más joven en disputar una final del Mundial desde Pelé, toma el balón, recibe el balón fuera del área y dispara un tiro raso y potente con el que marca el cuarto gol. Francia acaba con los sueños de la selección croata de volver al partido, incluso apenas 4 minutos después. Y después del error garrafal de Hugo Lloris, del que Mandžukić aprovecha para marcar el segundo gol, los jugadores croatas ya no tenían más para dar. El árbitro pita el final y la selección francesa es campeona del mundo. Las celebraciones comenzaron en todas partes y la generación francesa inscribió su nombre como una de las mejores en la historia de los Bleus, y Didier Deschamps, que levantó la copa hace 20 años como jugador, la levanta esta vez como entrenador. Así se convierte en uno de solo 3 en la historia que han logrado eso, y Kylian Mbappé recibe el premio al mejor jugador joven, y aunque Croacia perdió, Luka Modric recibe el premio al mejor jugador de todo el torneo, porque, más allá de la histórica actuación que tuvo, fue un símbolo de espíritu combativo durante todo el campeonato y en el momento de la coronación. La lluvia caía intensamente, pero a nadie le importaba en Francia. Estaban empapados de alegría y los jugadores corrían por el campo con la copa, celebrando y cantando con locura. Fue una escena legendaria con la que cerramos este torneo excepcional.